Hola, buenas tardes. Bueno, nuestro grupo va a hablar de Egipto. Egipto se encuentra ubicado al noroeste de África y una parte en Asia. Al sur limita con Sudán, al oeste con Libia y al noroeste con el Estado de Palestina e Israel. Al norte limita con el mar Mediterráneo y al sur con el mar Rojo. Su forma de gobierno es semipresidencialista. Actualmente tiene una población de 98 millones de personas. El idioma es el árabe y la moneda es la libra egipcia. Se divide administrativamente en 26 gobernaciones, las cuales algunas podemos observar en el mapa. Si hablamos de la historia, en el Imperio Antiguo la capital era Tinis y aquí encontramos la primera y segunda dinastía. El primer faraón conocido como Narmen es quien gobernaría en ese entonces. Se empieza a construir la famosa arquitectura elevada gracias al faraón Sócer. El río Nilo permitió el aprovechamiento de los recursos como el trigo y la pesca, también utilizados como puente comercial. En la cuarta dinastía se construyen las pirámides de Giza, gracias a los faraones Keops, Kefren y Miserinos. Pasamos al Imperio Nuevo, en donde los hicsos, procedentes del oriente, invaden al norte del Nilo, adaptan las culturas normales y modernizan a Egipto con el caballo de guerra, la carroza, el arco y la flecha. El faraón Mentuhotep II reunifica el país, después del deterioro económico, social y religioso tras gobernar unos 50 años. Amenhotep III inicia el periodo más próspero. Su hijo, Akenatón, realiza algunos cambios radicales que no resultan tan favorables, como que anuló el poder de los sacerdotes y después de la muerte de Akenatón accede al trono su supuesto hijo Tutankamón, quien restablece el culto del dios Amón y vuelve el politeísmo. Amón-Ra es el dios del sol y el de la vida en la mitología egipcia. Ramsés II fue corregente a los 15 años, ya tenía mando sobre el ejército. Se le consideró el rey constructor por la elaboración de templos como Abu Simbel, ubicado al sur de Egipto, y amplió el templo de Abidos. Hicsos y el tercer periodo intermedio sufrieron el dominio de pueblos extranjeros, especialmente libios y asiáticos. Sucedió la batalla de Actium, donde las tropas de Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotadas por las de Octavio del pueblo romano. Durante el periodo alejandrino, Egipto pasaría a ser una provincia más por la derrota contra los persas. Tiempo después, con la conquista de Alejandro Magno en el 332 a.C., con un favorable manejo de los recursos, pasaría Alejandría a ser la capital. Los sucesores de Alejandro se llamaban Ptolomeos, que gobernarían del 332 al 30 a.C. Alejandro Magno fue rey de Macedonia, hegemón o dominante de Grecia, faraón de Egipto. En el 331 a.C., Alejandro fundó la ciudad de Alejandría en una zona costera al oeste del delta del Nilo. Continuando con la historia, en cuanto se refiere a Egipto moderno, se logra el triunfo por parte de Pachá contra los otomanos, que tenían dominado a Egipto en esta época. Años después se da el gobierno de Mehmet Ali, que consigue un acuerdo de libre comercio con el Imperio Británico. Cabe resaltar en este periodo colonial el establecimiento de una línea de ferrocarriles entre el Cairo y Alejandría para reducir las comunicaciones comerciales. En este periodo se resalta un Egipto independiente, con Faud I y una república presidencialista con Nasser. Existen dos acontecimientos importantes en esta época. La Guerra de los 6 días, que el mismo nombre dice su duración, se inició en 1967 por el cierre del estrecho de Tirán. Averigüen ustedes más sobre esta guerra contra los israelíes. Y si desean, pueden consultar o compartir sus respuestas con nosotros en el grupo de Facebook. Como otro hecho importante, la revolución del 2011
con la finalidad de sacar a Murabad del poder, les pido por favor que averigüen si se logró y después de cuánto tiempo. Finalmente, después de varios años, se pudo elegir a un presidente democráticamente, Mohamed, el cual se visualiza del lado izquierdo, y en el 2014 el Sisi fue elegido presidente, quien gobierna hasta la actualidad. Bueno, acá podemos observar el plano general del Cairo, que es la capital de Egipto, donde podemos visualizar algunos barrios y aeropuertos. Del lado izquierdo tenemos una imagen con los 14 aeropuertos que tiene Egipto. El principal lo podemos encontrar al norte, que es el aeropuerto del Cairo. Para ir al centro de la ciudad está a unos 15 kilómetros aproximadamente y se puede utilizar un taxi o el autobús que está a unas cuadras, que es la línea 111 y 381 que van hasta el centro. El valor es de 15 céntimos, que serían centavos como los nuestros. Del lado derecho tenemos un mapa del metro. La estación más cercana al aeropuerto es el Sham Club, de la línea 3 verde, que está a 12 kilómetros. Esta línea está en construcción, la están ampliando y en un futuro sí va a llegar hasta el aeropuerto. Se pueden ver también otras dos líneas, la 1 roja, que va desde el barrio El Mar hasta el barrio Helwan. Esta línea tiene como particularidad que pasa por la superficie en el tramo que recorre el centro del Cairo. Y después tenemos la línea 2 amarilla, que tiene como característica un túnel para pasar por el Nilo. Esta línea une a la Universidad del Cairo y el barrio Shubra. Su valor está entre 15 y 20 euros. Acá está el mapa del tren que costea el Nilo y une Alejandría y Aswan. Hay varios servicios como el Express o el Sleep, de primera, segunda y tercera clase, aunque a los turistas solo se les venden los boletos de primera o de segunda. Hay servicio de larga distancia que cuenta con camas y otro solo con asientos reclinables. Así que es muy variado el precio, pero nada barato. Del lado derecho hay un mapa de tipo experimental con las paradas, recorridos de 20 líneas de autobuses. Igualmente, si usan Google Maps, están bien señalizadas las paradas en el app, así que no van a tener problemas para poder bajar en la parada correcta. Otros medios son los coches compartidos o furgonetas. El precio es barato y pese al tráfico que suele haber en las calles es rápido. Son fáciles de encontrar porque habitualmente empiezan y terminan en una parada de autobuses. Y las calesas, que no son nada baratas, son más utilizadas en la ciudad de Luxor. El precio varía dependiendo de la cantidad de gente que viaje. Una persona son 30 euros y 9 personas aproximadamente 45 euros. Egipto está dividido en 14 barrios, pero los más importantes para los viajeros son el barrio de Zamalek, ubicado en la isla Guezina. Presenta la mayor actividad por sus cafés célebres y restaurantes con música. Midan Tahrir es el centro de la ciudad moderna. Midan Ramsés, donde se encuentra la estación de ferrocarril Matat Ramsés. Y Midan Ataba, que es el centro de la ciudad. También por su historia está el Cairo Islámico, donde está el centro del Cairo histórico. En él se encuentra la ciudadela, Han el Jalil, y la mayoría de las antiguas mezquitas, así como la ciudad de los muertos. Y el antiguo Cairo, donde se encuentra el barrio copto, que es el lugar donde se concentran las principales manifestaciones de religión cristiana. Una vez en el corazón de la ciudad, tenemos grandes monumentos destacados como mezquitas, museos y mercados. Vamos a hablar de la mezquita Ibn Tulum, que está ubicada en el Cairo antiguo. Es la tercera mezquita, la más antigua de la ciudad y con mayor extensión, construida por Ahmed Ibn Tulum entre los años 876 y 879. Averigüen quién fue porque tiene una gran historia de superación. La mezquita muestra diversas decoraciones y grabados en sus paredes, columnas, puertas, ventanas y techo. Posee un enorme patio y su interior tiene pórticos que rodean la gran fuente central. Su minarete está envuelto por una escalera exterior. También vamos a nombrar a la mezquita de Al-Azhar.
Está ubicada en el Cairo histórico y fue la primera mezquita y más antigua universidad en el mundo islámico, donde se creó la tan famosa toga negra de graduación. Allí enseñan la ley islámica y teología chiita y suní. Fue nacionalizada en 1952 y en 1971 fue universidad independiente. Es supervisada por el gran imán jeque de Al, quien es considerado la máxima autoridad islámica y su fuente de jurisprudencia. Obtiene su nombre por una de las hijas de Mahoma, Al-Zahra, la luminosa. Con respecto a su arquitectura, posee columnas romanas, pilares faraónicos, relieve copto, mosaicos bizantinos y arcos persas. Al ser un lugar altamente religioso, para poder acceder hay que respetar la vestimenta. Las mujeres, cabeza y hombros cubiertos, y los hombres, pantalones largos. Hay que quitarse el calzado antes de entrar. Ahora vamos a ver algunos museos. Por ejemplo, el Museo Egipcio, que se encuentra en el barrio de Midan Tahrir, y tiene en su poder la mayor colección del mundo sobre el antiguo Egipto, con más de 120.000 objetos. En 1835 se creó el Servicio de Antigüedades de Egipto para proteger sus piezas y en 1858 se abrió un nuevo museo en Boulac que perdió mucha parte de la colección por una crecida del Nilo. Entonces, en 1878, lo trasladaron al Palacio Ismail Pasha de Giza. En 1897 se comenzó a construir la actual sede, situada en la Plaza Tahrir, que inauguraron el 15 de noviembre de 1902. Pero fue recién, en 1922, cuando empezó a tener mayor repercusión debido al descubrimiento de un importante faraón y sus tesoros. Les voy a dejar para que averigüen qué importante faraón fue. También vamos a ver el Museo de Arte Moderno, que se encuentra en el barrio Zamalek. Es un edificio de 3 plantas donde se encuentra el complejo cultural Opera House. La mayoría de las obras son de principios del siglo XX. En la planta baja tiene obras de los más conocidos artistas egipcios. En el museo se observa que el tema más tratado por los artistas locales es la representación de la vida cotidiana. Bueno, en los alrededores de Egipto están las pirámides, las tan famosas pirámides. Por ejemplo, la de Menfis, que está situada al sur del delta del río Nilo, 19 kilómetros al sur del Cairo. Fue la capital de Egipto durante el antiguo reino, y allí se ubicaba el poder político y cultural. En Menfis se encuentra un museo al aire libre donde está la escultura del faraón Ramsés II, que medía 13 metros, pero sus piernas fueron destruidas. Entonces, actualmente mide 10 metros. También contiene la esfinge de albastro, con 4 metros de altura y 7 metros de largo, y pesa 80 toneladas. Se cree que perteneció a una antigua reina de la dinastía de Egipto. En Menfis también se ubica el templo de Ptah. En su momento era el principal templo egipcio dedicado a la adoración del sumo sacerdote Ptah. Formó una parte importante de la historia del reino del país. Luego tenemos a la pirámide escalonada, que está ubicada al sur de Menfis, también llamada pirámide de Zoser. Tiene una construcción de tipo funeraria del antiguo reino. Allí se encuentra la tumba del antiguo faraón Zoser. A falta de turistas y a causa de las revueltas en el país, no se destinaron fondos para poder arreglarla. Zoser fue el segundo faraón en la tercera dinastía del Imperio Antiguo de Egipto. Esta pirámide fue en la primera que cambiaron el diseño y a partir del proceso de crecimiento de habilidades de construcción que fueron obteniendo en esa época. También tenemos la Gran Esfinge de Giza, que está ubicada en la ribera occidental del río Nilo, en la ciudad de Giza, a 20 kilómetros al suroeste del centro del Cairo. Está hecha esculpiendo un montículo de roca caliza, que es una roca sedimentaria generalmente de color blanco. Tiene una altura de 20 metros y 70 metros de longitud. La cabeza representa al faraón antiguo Kefren, con el cuerpo de un león. Hay unos templos ubicados en la cercanía y les pido que averigüen qué significa y lo comenten en el grupo de Facebook. Kefren fue el cuarto faraón en la dinastía cuarta de Egipto. Es el hijo del famoso Keops. También encontramos la pirámide de Giza, que está ubicada en Giza, en la ciudad,
y es una de las 7 maravillas del mundo antiguo que aún se mantienen. Es uno de los más importantes monumentos de la historia mundial. Forma parte del patrimonio mundial por su histórico pasado. Ordenada a construir por Keops, tiene 3 cámaras principales, la del rey, la de la reina y la cámara subterránea. Contiene también un espacio nombrado Gran Galería y diferentes canales de ventilación. Lo más importante de estas cámaras se encuentra en la cámara del rey, donde está su sarcófago vacío de granito del gran faraón Keops, sin ninguna inscripción. También aquí se encuentra la famosa barca funeraria de Keops, enterrada al sur de la pirámide. La momia de Keops no fue encontrada en su tumba. La ciudad de Dahshur, ubicada a 40 kilómetros al sur del Cairo, aquí se encuentran las pirámides Roja y Akodada mandadas a construir por Seneferu, un antiguo faraón. La Akodada tiene forma piramidal, de transición, debido a esto es tan impresionante. La Roja, primer pirámide de caras triangulares del mundo, aquí también se encuentra la pirámide negra, está muy deteriorada. El piramidón, punta de la pirámide, hecha de granito, se encuentra exhibido en la sala principal del Museo del Cairo. Las 2 primeras pirámides mencionadas son las mejores preservadas y más antiguas y grandes de Egipto. Las ciudades principales de Egipto son Alejandría, Luxor y Asuán. Alejandría, creada por Alejandro Magno, es el principal puerto de Egipto y uno de los más importantes del Mediterráneo. Tiene de atractivos de interés como lo son la Biblioteca de Alejandría, la Ciudadela de Cailbai y el Pilar de Pompeyo. La biblioteca, que desde el siglo III a.C. se guardaron casi 1 millón de documentos, lastimosamente desaparecieron con el incendio que se produjo y destruyó la totalidad de la biblioteca. Aproximadamente en el año 2003 se construyó una biblioteca más moderna, la que tiene varios detalles de interés. Tenemos la ciudad de Qaitbay. Esta consta de una fortaleza defensiva de Egipto, la cual fue un sistema de fortificación de Alejandría en la Edad Media. El pilar o columna de Pompeyo es la columna más grande de Egipto. Esta mide 28 metros de altura, la cual es en memoria del emperador romano Diocleciano. Pasamos a la ciudad de Luxor, ubicada en las orillas del río Nilo, en el sur de Egipto. Esta llegó a ser capital de Egipto en la época de los faraones. Hoy en día se puede encontrar variedades de monumentos, la historia del país, como por ejemplo el templo de Karnak. Era el complejo religioso del antiguo Egipto y actualmente el más grande, dedicado al dios Amón. También se venera a otros dioses en templos más pequeños, en que también se encuentran el lago sagrado. Indagar sobre el lago sagrado, qué rito se hacía y qué significa el escarabajo sagrado. Y por favor, compartirlo en el grupo de Facebook. Tenemos el templo de Luxor, uno de los más importantes de Egipto. Este era utilizado para diferentes cultos egipcios, greco-romanos, cristianos, copto e islámicos. Sobre sus paredes tiene grabada la historia del antiguo y moderno Egipto. Otro es los colosos de Memnón, 2 gigantes figuras que representan al faraón Amenhotep III. Estas antiguamente custodiaban la entrada de su templo, el cual fue destruido con el paso del tiempo. Por último tenemos a la ciudad de Asuán, situada al sur de Egipto, que tiene como atractivos el templo de Philae, dedicado a la diosa Isis, en el cual sucedieron los acontecimientos de la leyenda de Isis, Osiris y Horus. Acá tenemos la isla Elefantina, ubicada en las aguas del río Nilo. Era dedicada a los dioses Khnum, Satet y Aluet, los cuales se construyeron templos de los que hoy en día quedaron algunos rastros. Por último,
nos queda el templo Horus. Es el templo mayor conservado, dedicado a Horus, hijo de Isis y Osiris. Este representa la típica construcción de los templos con el pílono. Durante siglos el templo permaneció sepultado bajo las arenas del desierto, hasta que en 1860 el equipo de egiptólogo Auguste Mariette empezó el proceso de rescate del templo. Bueno, espero que les haya gustado la proyección.